Hola chiquillos, ¿cómo están? Mucho gusto saludarlos. Espero que al momento de que vean este video se encuentren súper bien. No nos hemos visto ya hace más de un mes y claramente lo extraño. Extraño el conversar con ustedes, el saber cómo están. Extraño ir a trabajar, todo lo que conlleva eso, el cariño que uno recibe por parte de ustedes. Y obviamente en estos días se siente mucha preocupación, que es normal, angustia, a lo mejor, más que nada por los seres queridos. Pero hay algo que es muy claro y obviamente siempre hay que tenerlo presente y recordarlo que si yo me cuido, cuido al otro, y si cuido al otro, cuido a todas las personas que yo quiero. Entonces hay ciertas cosas que debemos realizar o hacer y que no hay otra forma. No tenemos más alternativas. Sé que muchos deben estar aburridos ya en su casa, encerrados, más ahora que se supone que esta última semana ustedes estaban con una cuarentena total, que obviamente a su edad es terrible. No poder salir ni siquiera a asomar la nariz por la ventana. Entonces, paciencia nomás, paciencia y mucha fe de que esto va a pasar en algún momento, ¿ya? Espero que nos volvamos a encontrar pronto. Y eso, eh, más que nada, el motivo de este video es por nuestro terror de toda la vida es matemáticas. Así que la idea es que en este video tratar de explicarles de alguna otra forma, en realidad una forma distinta a lo mejor a la que ya se aplicó, conceptos que a lo mejor no quedan tan claros en primera instancia y que a lo mejor con una segunda explicación sí podría serlo, ¿ya? La ventaja que tienen ahora es que ustedes pueden ir pausando los videos o volver a repetirlos, entonces es mucho más simple de a lo mejor entender algo que en la primera instancia no me quedó tan claro, ¿ya? Eh, de todas formas, yo voy a tratar de que esto sea súper pausado, voy a tratar de no saltarme ningún paso y ir explicando súper detalladamente y con harto ejemplo como me acostumbro, ¿ya? La idea es que esto que vamos a ver ahora quede súper claro para más adelante porque es primordial que manejen este contenido. ¿Ya? Porque la mayoría de las cosas que vienen ahora de aquí en adelante, inclusive hasta séptimo, octavo y enseñanza media, van a utilizar este contenido y lo más probable que no se vuelva a repetir. O a lo mejor el profesor que tenga más adelante no se los vaya a pasar nuevamente, porque esto ya lo deberían manejarlo. La idea es que ahora les quede claro y se le haga mucho más fácil. Yo lo que voy a hacer es entregarle varios tips o trampitas para que ustedes puedan encontrar los resultados más rápido. Y les voy a enseñar a partir del método que a mí me enseñaron, o sea, hace tiempo, ¿ya? Sé que es más viejo y todo, pero en una de esas funciona bien también para ustedes, ¿ya? Yo el año pasado trabajé con los sectores básicos y sí resultó, varias personas entendieron de la forma que yo les explicaba, entonces puede que ustedes también. Espero que sea así, ¿ya? Lo primero que voy a hacer, voy a mostrarles la pantalla para que vayamos viendo ciertos conceptos. Sí, antes de que empiece a explicar, lo que les voy a pedir es que tengan el cuaderno de matemáticas, tengan lápiz mina con punta, por favor, y una goma también, para que vayan escribiendo y vayan resolviendo ciertas cosas o actividades que vamos a ir viendo, ¿ya? Mm, voy a tratar de ir súper lento para que así alcancemos a copiar o a entender, y a entender, perdón, ni siquiera a entender, y entender, y que eh, les quede claro, ojalá que les quede claro, de verdad lo espero como de todo corazón. Y eso, voy a ir dando los tiempos para que ustedes vayan escribiendo, en caso de que a lo mejor no le alcanzó el tiempo, le ponen pausa y luego pueden seguir avanzando, esa es la ventaja que tienen ahora, ¿ya? Así que vamos a comenzar. Primero lo que voy a hacer es mostrarles la pantalla. Esto es nuevo, así que ojalá funcione. Vamos a ver si me resulta bien. Sí, creo que sí. Ya. Lo primero que vamos a ver es este contenido que es el mínimo común múltiplo. ¿Ya? Sé que es súper complejo de entender para muchos, porque implica varias operaciones matemáticas y varios conceptos que deben manejar. ¿Ya? Pero no es tan terrible. Entonces vamos a ir ahora paso por paso explicando detalladamente cómo obtener este mínimo común múltiplo. Cuando ustedes se encuentren con esta abreviación que aparece acá, m.c.m,
significa justamente mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo lo vamos a ver al final de la presentación, porque lo que me interesa es recordar antes ciertos conceptos que ustedes deberían manejar ya a esta altura, pero que obviamente sé que les cuesta bastante. Recordar porque todos somos cabecita de pollo, entonces se nos olvidan ciertas cosas, pero esto está hecho para que ustedes recuerden, ¿ya? El primer concepto que vamos a recordar es lo de los múltiplos, ¿ya? Muchos van a decir, ah, no, sí sé y todo, pero no todos tienen súper claro qué son los múltiplos. Entonces, vamos a repasar y a tratar de entender y recordar justamente este concepto. Los múltiplos de un número son los números naturales que resultan de multiplicar ese número por otro número natural. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver un ejemplo. Si nosotros decidiéramos encontrar los múltiplos del número 2, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es multiplicar este número 2 por más de un número que sea natural y así vamos a obtener todos los múltiplos de este. Ejemplo, el 2 sería un múltiplo del número 2 porque si yo multiplico 2 por 1, eso me va a dar 2, ¿cierto? El 4 también es un múltiplo de 2, ¿por qué? Porque si yo multiplico 2 por 2 me da 4, ¿cierto? ¿Hasta ahí vamos bien? Traten de ir calculando en la mente. Los que no puedan multiplicar todavía o no sepan multiplicar tan rápido pueden ir sumando también. Si yo sumo 2 veces 2 me da 4, ¿ya? El 6 también es un múltiplo de 2 porque si yo multiplico 2 por 3 me da 6. Y así sucesivamente porque esto es infinito. El 8 también porque si yo multiplico 2 por 4 me da 8. Y el 10 porque si yo multiplico 2 por 5 me da 10. Y así infinitamente podemos encontrar números, o en este caso múltiplos del número 2 porque los números son infinitos. Ahora, ¿cuál es la clave de todo esto? Si nos fijamos en la presentación, en los ejemplos que yo le puse, cada vez que yo calculé el múltiplo, obviamente cada uno me dio un número distinto, ¿cierto? Tenemos el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, y así podemos seguir infinitamente. Pero el orden para poder encontrar los múltiplos sería este. Primero pongo el número, el primer factor sería el número que yo, o sea, con el cual estoy encontrando los múltiplos. ¿Ya? En este caso el 2, ¿cierto? Y luego yo lo multiplico por otro número natural y en este caso es en orden creciente. Si nos fijamos es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así dependiendo de los múltiplos que a mí me solicitan. ¿Ya? Eso sería como una buena clave para poder tener un orden dentro de esta búsqueda de los múltiplos. ¿Ya? Le voy a dar un tiempito. En realidad, póngale pausa al video, mejor porque yo no voy a estar esperando el tiempo, no sé cuánto se van a demorar. Entonces, póngale pausa al video y copian este contenido, tal cual aparece ahí, y vamos a ver otro ejemplo más, ¿ya? Así que póngale pausa y luego continúa. Ahora que ya continuaron o le volvieron a poner play al video, vamos a ver el segundo ejemplo, ¿ya? Ejemplo número 2. Entonces vamos ahora a ver los números, los múltiplos del número 3. Y vamos a encontrarlo de la siguiente forma, al igual que la vez anterior, que sería primero el 3, porque 3 por 1 es igual a 3. El 6, porque 3 por 2 es igual a 6. El 9, porque 3 por 3 es igual a 9. El 12, porque 3 por 4 es igual a 12. El 15 porque 3 por 5 es igual a 15, y así, al igual que en el ejemplo anterior, es infinito. ¿Ya? Si nos fijamos, seguimos la misma lógica que en el ejemplo anterior. Primero ponemos el número del cual yo quiero encontrar los múltiplos, que en este caso sería el 3, si se fijan acá, ojalá se vea el puntero, ¿ya? Que sería esto de acá, y luego lo multiplicamos por el segundo factor, que es en orden creciente, ¿ya? Que sería el 1, 2, 3, 4, 5, y así infinitamente. Bueno, ahora, más de alguno se preguntará qué es lo que tienen que hacer, no solamente ver estos ejemplos. Lo que van a hacer ahora es la siguiente actividad. En el cuaderno de matemáticas, como ya les solicité al principio, con lápiz mina bien ordenadito, ustedes van a escribir
los múltiplos de los números 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, o sea, desde el 4 hasta el 10, pero solamente hasta el factor 5, igual que en los ejemplos. No sé si se fijaron. Vamos a retroceder, a ver si puedo retroceder. ¿Se fijan que acá solamente hicimos hasta el 2 por 5? Ya. Y en la siguiente diapositiva también hicimos hasta el 3 por 5. Entonces, ustedes van a hacer exactamente lo mismo. Van a encontrar los múltiplos de 4 hasta el factor número 5, el del 5, del 6, del 7, del 8, el 9 y el 10, hasta los mismos factores, factor número 5. ¿Ya? Así que ahora van a realizar la actividad, le van a poner pausa al video. Esta actividad no debería tomarle más de 5 minutos, es lo ideal. Obviamente, estando en la casa, uno se puede distraer un poco más, pero traten de hacerlo lo más concentrado posible para que esto no se alargue tanto, ¿ya? Póngale pausa al video, haga la actividad y una vez que la terminan, le ponen play nuevamente para poder continuar. Bueno, ahora que ya le pusieron, que ya realizaron la actividad y espero que lo hayan hecho súper bien, ¿ya? Obviamente confío en que lo hicieron súper bien. Vamos a recordar otro concepto que también es importante en esto, y de ahí le voy a explicar por qué, que son los números primos, ¿ya? Esto de los números primos siempre causó polémica porque como que muchos no lo entendían por qué se llamaban primos y los primos son los hijos de mis tías, entonces no entendían bien, ¿ya? Los números primos en matemática tienen una definición que es un número natural que sea mayor que uno y que tiene únicamente dos divisores distintos, el mismo y el número uno. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras y en español. Los números primos son cualquier número natural, o sea, mayor que uno, que sea solamente divisible por uno y por el mismo número. ¿Ya? Los números primos que normalmente siempre utilizamos, que normalmente con la mayoría de los ejercicios siempre están, son el 2, el 3, el 5, el 7 y el 11. Hay muchos más. Tenemos el 13, tenemos el 17, tenemos el 19, tenemos el 23 y así podemos encontrar infinitamente números primos, ¿ya? Pero normalmente se utilizan hasta el 11, ¿ya? No siempre van a encontrar ejercicios que impliquen un número primo mayor que el 11. Muy difícil, por lo menos en estos niveles. A lo mejor más adelante sí, pero no nos preocupemos de eso. Solamente preocupémonos de entender que los números primos que vamos a utilizar ahora normalmente son el 2, el 3, el 5, el 7 y el 11. Ahora, mi pregunta es, y ojalá contesten, aunque yo no lo escuche, pero yo sé que alguno va a contestar o no, ¿por qué estos números serían números primos? La explicación es la siguiente, porque o sea, estos números se caracterizan principalmente porque son divisibles en forma exacta solamente por el uno y por el mismo número. El 2, la única forma de dividirlo en forma exacta es por el 2, por ejemplo, 2 dividido en 2 me da 1, ¿cierto? Y eso es forma exacta. Y el 2 dividido en 1 me da 2, ¿cierto? Si yo dividiese el 2 por el 3, me va a dar un número largo, 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 y que no es exacto, por lo tanto no me sirve. El 2 entonces solamente es divisible por 2 y por el 1, por eso es un número primo. Lo mismo en el mismo caso el 3. El 3 solamente es divisible por 3, 3 dividido en 3 me da 1, y también por 1, porque 3 dividido en 1 me da 3. Así también encontramos el 5, que es exactamente lo mismo. El 5 solamente se puede dividir en forma exacta por el 1 y por el 5. ¿Por qué? Porque si yo divido por 2 el 5, efectivamente me cabe. Si yo digo, ¿cuántas veces me caberá el 2 en el 5? Me cae 2 veces, ¿cierto? Porque 2 por 2 son 4, que es lo más cerca que podría llegar. 2 por 3 me paso porque es 6, ¿cierto? Pero no me cabe en forma exacta, me va a sobrar uno o me va a faltar uno. Entonces, por eso el 5 sería un número primo también. A pesar de que hay otros números que caben dentro de él, ya, que tienen cabida, pero siempre les va a faltar o les va a sobrar, nunca va a ser exacto, eso recuérdenlo siempre. Esa es la clave de recordar el número primo. Son números que son divisibles en forma exacta, ya, no puede faltar ni sobrar nada. Bueno, y
A lo mejor más de algunos se estará preguntando, ¿y el uno, tío? ¿Por qué el uno no? Porque para este concepto, para este caso, para efectos de números primos, el uno no se considera, ¿ya? El uno, si bien es cierto, también es divisible por sí mismo solamente y por el uno, que es el mismo, justamente es por eso, porque como es divisible por uno y por sí mismo, que también es uno, no se considera primo. Además, el uno es un número neutro. ¿Por qué es neutro? Se preguntarán ustedes y le voy a contestar. Porque cualquier número que se divida por uno siempre va a resultar el mismo número. O sea, si dividimos 2 por uno, 2. Si dividimos 3 por uno, 3. Si dividimos 100.400 por uno, son 100.400. Y así, por eso el uno se entiende como número neutro y no como número primo. ¿Ya? En esto de los números primos no vamos a hacer ningún tipo de ejercicio porque como les dije en el punto número 2, los números que más utilizamos son el 2, el 3, el 5, el 7 y el 11. Es importante que recuerden este concepto de números primos porque para poder, cuando vayamos al contenido del mínimo común múltiplo, esto les va a servir mucho, 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 mucho. ¿Ya? ¿Por qué les va a servir mucho? Porque se utiliza bastante estos números primos. ¿Ya? Eso es lo único que les voy a adelantar. En realidad ahora viene lo del el mínimo común múltiplo. ¿Ya? Eh, Ahora sí van a tener que poner harta atención porque ahora voy a explicar qué es el mínimo común múltiplo, para qué nos sirve y cómo encontrarlo. Bueno, el mínimo común múltiplo, como lo dije anteriormente al principio, que se abrevia M.C.M, MCM, que es mínimo común múltiplo, es un múltiplo en común entre dos o más números, ¿ya? Pero este número o este múltiplo en común tiene una característica muy especial, que siempre, siempre va a ser el más pequeño entre estos dos o más números, ¿ya? Nos vamos a un ejemplo para que queden claros. Eh, si quieren, van a poner pausa para poder escribir la descripción, o si gustan, pueden continuar y escribirla al final, ¿ya? Para que a lo mejor sigan esto de corrido. Es mejor así para que así vayamos entendiendo. Vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Si decidiéramos encontrar el mínimo común múltiplo entre el número 4 y el 8, por ejemplo, si nos pidieran una actividad, oiga, encuentre el mínimo común múltiplo entre el número 4 y el 8, lo que debemos hacer es anotar la mayor cantidad de múltiplos posible hasta coincidir en uno y debe ser el más pequeño. ¿Se acuerda que al principio anotábamos los múltiplos y los fuimos anotando así como en orden? Ya, esto mismo van a hacer ahora, vamos a hacer en realidad, porque en el ejemplo yo lo voy a anotar, ¿ya? Entonces, cuando me pidan a mí en un ejercicio encontrar el mínimo común múltiplo entre el 4 y el 8, lo que yo voy a hacer es ordenadamente escribir todos los múltiplos, tanto del 4 como del 8, que sean posibles. O sea, no voy a estar escribiendo eternamente porque como sabemos los múltiplos son infinitos, ¿ya? Pero sí tenemos que anotar una cierta cantidad como para asegurarnos de encontrar este mínimo común múltiplo. Bueno, vamos a ver los múltiplos del número 4 serían el 4, el 6, perdón, no, aquí el 6 no tiene nada que ver. El 4, el 8 y el 10. Ya, lo vamos a corregir de inmediato porque o si no va a haber confusiones. Lo vamos a ver de inmediato. 4, 8, 10. Y vamos a agregar otro más. No pillé el 10 tampoco. 4, 8, 12, 16. Ahí sí, no sé por qué anoté esos números. Ya, vamos a continuar. Entonces, también nosotros nos equivocamos, ¿ven? Estamos en esto, ya. Vamos a anotar primero los múltiplos del número 4, que en este caso serían el 4, porque 4 por 1 es 4, el 8, porque 4 por 2 es 8, el 12, porque 4 por 3 son 12, el 16, porque 4 por 4 son 16, y así podemos seguir infinitamente. ¿Se acuerdan que antes le había dicho que eh, tenemos que anotar cierta cantidad de múltiplos, pero no así como que sean tantos? Ya, en este caso es así, porque justamente coinciden que estos números son muy parecidos, y ahora lo van a entender por qué. Si yo encontrara los múltiplos de 8, serían el 8 porque el 8 por 1 es 8, el 16 porque 8 por 2 son 16, el 24 porque 8 por 3 son 24,
el 32 porque 8 por 4 son 32 y así también podría seguir infinitamente. Pero, ojo, que yo aquí me puedo dar cuenta de algo. Lo que podemos verificar acá es que los múltiplos que tienen acá, hay varios que hay en común, ¿cierto? Tenemos el 8 y el 8, ojalá se vea el puntero, porque acá arriba en el 4 tenemos el 8 y abajo también tenemos el 8, y también tenemos el 16, que también se repite, ¿cierto? Ahora, el concepto es mínimo común múltiplo. ¿Qué quiere decir esto? Que debe ser el más pequeño múltiplo en común que tengan ambos números, ¿ya? Por lo tanto, el mínimo común múltiplo entre el 4 y el 8 tendría que ser el número 8, porque es el número más pequeño que coincide en ambos múltiplos. No sé si me expliqué bien. De otra forma, cuando yo anoto los múltiplos de los números que me están pidiendo, yo lo anoto en orden, ¿cierto? En orden creciente, desde el más chico al más grande. El número más chico que yo vea que coincide, ese sería el mínimo común múltiplo. Como les dije anteriormente, en este caso, del 4 y el 8, tenemos el 8 que se repite en ambas filas y además el 16 que también se repite en ambas filas. Ahora, ¿el 8 es más chico o más grande que el 16? Obviamente es más chico, por lo tanto ese sería el mínimo o el número más pequeño en común que tienen ambos números, ¿ya? Esa es la clave y esa es la forma de poder obtener el mínimo común múltiplo. Es una forma a lo mejor que los va a hacer demorarse un poco más, pero también es menos probable que se equivoque, ¿ya? Por lo tanto, esta sería una de las tantas formas de que ustedes puedan encontrar esto del mínimo común múltiplo, ¿ya? Otra forma, que es en la siguiente, es una presentación que yo hice el año pasado en sexto, si es que no me equivoco, es la siguiente. Si a mí me pidieran encontrar el mínimo común múltiplo entre el número 2 y el número 3, yo lo que hago es lo mismo que la vez anterior, lo mismo que en el ejemplo anterior. Es anotar todos los múltiplos, en este caso del número 2. Tenemos el múltiplo de 2, ya, del número 2, es el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, el 14, el 16 y el 18. Y así puedo seguir infinitamente, ¿cierto? ¿Por qué son múltiplos? Porque 2 por 1 son 2, 2 por 2 son 4, 2 por 3 son 6, 2 por 4 son 8, 2 por 5 son 10 y así sucesivamente. ¿Ya? Ahora vamos a ver los múltiplos del número 3. Del número 3 tenemos el 3, el 6, el 9, el 12, el 15, el 18, el 21, el 24 y el 27. Porque 3 por 1 son 3, 3 por 2 son 6, por 3 son 9, por 4 12, por 5 15, por 6 18 y así sucesivamente, ¿cierto? Más de alguno, si es que nota sin continuar con el ejemplo, ya podría a lo mejor identificar cuál sería el número más pequeño en común que tienen ambos, ¿cierto? Pero vamos a completar la explicación del ejemplo para que así queden súper claros los que todavía están ahí como dudando un poco, ¿ya? Si nos fijamos, los números en común entre el 2 y el 3, como podemos ver, existe más de una coincidencia entre ambos números. Tenemos primero el 6. El 6 es un número que tenemos en común tanto arriba como abajo, por eso es importante que lleven un orden, ¿ya? Porque así vamos a ir comparando. También tenemos el 12 también es un número que coincide tanto en el número 2, perdón, como el número 3. También son múltiplos en común. Y el 18 también tenemos tanto arriba como abajo, ¿cierto? Este ejemplo es súper bueno porque así nosotros nos damos cuenta que cuando encontremos múltiplos, si continuamos, vamos a encontrar infinitamente múltiplos en común. Pero como les dije anteriormente, ya con uno o dos múltiplos en común basta como para poder hacer la comparativa y así no hacer tan largo el trabajo. Ahora, mi pregunta es, y ojalá todos contesten bien, no lo voy a saber todavía, pero ojalá sí, es ¿cuál sería el múltiplo en común más pequeño que tienen el número 2 y el número 3? Yo creo que dijeron lo mismo, el 6, ¿cierto? Si nos fijamos, el número más pequeño que hay entre el 2 y el 3, que es un múltiplo en común, es el número 6, ¿ya? Ahora, como les dije, siempre es el número más chico, es decir, el mínimo común múltiplo en este caso sería
el 6, ¿ya? Recuerden siempre eso, vamos a encontrar muchas veces más de un múltiplo entre ambos números, ¿ya? Pero lo importante es siempre fijarnos en el más chico. Si nosotros quisiéramos hacer un trabajo más corto, hubiésemos hecho del múltiplo de 2, 2, 4, 6, 8, hasta el 10 podría haber hecho, ¿ya? Y luego hubiese empezado con el 3, 3, 6, 9, y ahí paro. Ni siquiera tendría que haber seguido con el número 3, porque yo digo, a ver, el 6 me coincidió por arriba, es el más chico, no hay ninguno antes. Si nos fijamos, antes tenemos el 4 y el 2 y abajo solamente tenemos el 3. Por lo tanto, el más chico sería el número 6, ¿ya? Espero le haya quedado claro esta parte, porque esta es una de las tantas formas de encontrar el mínimo común múltiplo entre dos o más números, ¿ya? Y lo que vamos a hacer ahora es el último ejemplo de lo que nosotros estábamos viendo, ¿ya? Ahora vamos a hacer una segunda forma que a lo mejor es un poco más compleja, pero también es bastante ordenada y nos permite a nosotros encontrar el mínimo común múltiplo, ¿ya? En este ejemplo no vamos a encontrar el mínimo común múltiplo entre dos cifras, sino que van a ser tres cifras, ¿cierto? Tenemos el 2, tenemos el 4 y tenemos el 6. En esta tabla, que es como una semicruz, si nos podemos fijar, que está aquí en color verde, ustedes lo que tienen que hacer es hacer esta semicruz y en la parte de acá anotar los múltiplos los números en los cuales yo tengo que encontrar el múltiplo, ¿cierto? Entonces aquí sería el 2, el 4 y el 6. Y para poder ir resolviendo esta tabla es simple, pero tienen que poner harta atención a lo que vamos a ver ahora. ¿Se acuerdan que anteriormente vimos los números primos? ¿Ya? Y que ya entendemos bien, espero, entendamos bien lo que son los números primos. ¿Se acuerdan también que les di el tip de que la mayoría de los números primos que utilizamos siempre son el 2, el 3, el 5, el 7 y el 11, que hay más, pero que normalmente utilizamos esos? Cierto. ¿Ya? Teniendo eso súper presente, lo que tenemos que hacer es, cuando nosotros nos pidan encontrar el mínimo común múltiplo y nos pidan que sea en esta tabla, siempre, siempre, y esto es como un tips para que lo anoten ahí como con un asterisco y lo destaquen súper bien, ¿ya? Le ponen pausa al video, ¿no? Y después continuamos, como quieran, o a lo mejor lo ven hasta el final y después retroceden, tienen toda la libertad del mundo ahora, ¿ya? Pero eso es importante de que recuerden. Como sugerencia, cada vez que ustedes necesiten encontrar el mínimo común múltiplo y no sepan bien por qué número empezar, siempre partan por los números primos, que serían el 2, luego el 3, el 5 y así sucesivamente. Sé que hay algunos que son mucho más rápidos para poder entender esto y se van directo con números grandes, pero todo el resto, que a lo mejor les cuesta un poco más, a lo mejor se van a demorar un poquitito más, pero eso da lo mismo. Lo importante es llegar bien al resultado, ¿ya? Lo que siempre he dicho, no es mejor el que lo hace más rápido, sino el que lo hace bien. Por lo tanto, si lo queremos hacer bien, siempre, siempre lo tenemos que hacer con pausa. Entonces, yo, para poder encontrar este mínimo común múltiplo de esta forma, con esta tabla, yo, como les decía anteriormente, anoto los números que me están pidiendo de que deba encontrar los mínimos común múltiplos, que en este caso serían el 2, el 4 y el 6, y parto siempre preguntándome, ¿cuál es el número primo más chico que conozco? Y el número primo más chico que conozco, ya sabemos que es el 2, ¿cierto? Por lo tanto, siempre, siempre me voy a preguntar, ¿el 2 me cabe en forma exacta en alguno de estos números? Claro que sí, pues tenemos el 2, tenemos el 4 y el 6, todos son pares. Tenemos mucha suerte con este ejemplo, porque como todos son pares, podemos ocupar el 2. Entonces, ¿qué hago yo? Anoto el número 2 acá. Si se fijan, tenemos un numerito acá, 2. Entonces, ¿cuál es el trabajo ahora? Es preguntarnos, y yo esto lo recomiendo que lo hagan en voz alta. Sé que muchas veces tenemos que trabajar en silencio y todo porque desconcertamos al resto, pero como ahora están en la casa, pueden preguntárselo. Entonces yo lo que hago es anotar este número primo más chico en esta parte de acá, del cuadro, en este caso acá arribita, y me pregunto, el 2, ¿cuántas veces me cabe en el número 2? Una, ¿cierto? O sea, si yo tengo 2, ¿cuántas veces me cabe el número 2 en el 2? Me cabe una vez, ¿cierto? Por lo tanto, ese 1 lo anoto acá abajo. ¿Se fijan? El 2, ¿cuántas veces me cabe en el número 2?
una vez, ¿cierto? Y continúo, porque si yo con este hice esa pregunta con el primer número, también la debo hacer con el segundo número. El 2, ¿cuántas veces me cabe en el número 4? Me cabe 2 veces. Y aquí está anotado el 2. Si se fijan, el 2 me cabe una vez en este número 2, por lo tanto lo anoto acá. Y el 2 me cabe 2 veces en el número 4, ¿cierto? Ahora, si lo hice con este y con este, no puedo dejar solito el 6. Por lo tanto, también tengo que preguntarme, ¿el 2 me cabe en forma exacta en el número 6? Sí, me cabe 3 veces en forma exacta, ¿cierto? Y hasta ahí ya completamos toda la primera fila, ¿cierto? Toda la primera fila. El 2 en el 2 me cabe una vez, el 2 en el 4 me cabe 2 veces y el 2 en el 6 me cabe 3 veces. Ahora, ¿qué es lo importante acá? Cuando ya llegamos a que el número me cabe solamente una vez, hasta ahí nomás llega. Porque recuerden que aquí solamente podemos poner números primos y los números primos son del 2 en adelante. ¿Ya? O sea, si quieren ustedes pueden poner el 4, que no es primo, el 6, etcétera, etcétera. Pero yo les recomiendo que mejor pongamos solamente números primos porque así llevamos un orden y después es mucho más fácil encontrar el resultado. ¿Ya? Ahora, aquí ya tenemos un 1, con ese ya terminamos. Con ese número 2, ya no tenemos que hacer nada más. Como ya tenemos el número 1, hasta ahí nomás termina. Pero todavía nos queda el 2 y el 3, ¿cierto? Por lo tanto, esos dos también tenemos que dejarlos como 1 finalmente. ¿Cómo lo hago? Me pregunto, ¿cuál es el número primo más chico que tengo? El 2, ¿cierto? Ya lo habíamos dicho anteriormente, por lo tanto eso siempre tenemos que tenerlo en mente. Anoto el número 2. ¿El 2 me cabe en forma exacta en el número 2? Sí. ¿Cuántas veces me cae en forma exacta? Una vez. ¿Ya? El 2 entonces me cae en el número 2 una vez. Y ahí con eso lo cerré, ¿cierto? Pero como lo hice con este número 2, también lo tengo que hacer con el número de al lado. Y me pregunto, ese 2 que está acá, ¿cuántas veces me cabe en el número 3? En forma exacta. Piensen, piensen. No, tío, no me cabe en forma exacta. ¿Por qué? Porque me sobra uno, ¿cierto? El 2 en el 3 no me cabe en forma exacta. Cabe, pero no en forma exacta. Por lo tanto, como el 2 no me cabe en forma exacta en el 3, lo único que yo me queda por hacer es bajarlo, porque no me sirvió, ¿cierto? Entonces lo bajo acá. Entonces el 2 me cabe en el 2 una vez y con eso ya finalicé. Y el 2 en el 3 no me cabe, lo bajo tal cual. Entonces, ahora estamos en esta segunda fila, donde tenemos el 1 y tenemos el 3. Como el 1 significa que ya lo finalicé, ni siquiera lo tomo en cuenta. Y me pregunto, ¿cuál es el número primo más pequeño que tengo? Sabemos que es el número 2, ¿cierto? Pero también sabemos, por la parte anterior, que el 2 no me cabe en forma exacta en el 3, por lo tanto ya no lo puedo volver a ocupar. Es ilógico seguir con el número 2 porque si no esto sería infinito hacia abajo, esta parte de acá, lleno de 3 y 3 y 3 hacia abajo y 2 y 2 y 2 que no nos sirven de nada. ¿Ya? Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer ahora es preguntarme, ¿cuál es el otro número primo más chico que tengo? Y en este caso sería el número 3, porque sabemos que son el 2, el 3 y el 5 y así sucesivamente. Pero como estamos buscando el segundo número más chico, sería el número 3. Y digo, ¿el 3 me caerá en forma exacta el número 3? Sí, pues claro, pues si son el mismo número. Por lo tanto, yo lo que hago es anotar el número 3 acá y digo, ¿cuántas veces me cabe el 3 en el número 3? Recuerden que el número 1 ya está finalizado, por lo tanto a ese no se le hace nada. Solamente tenemos este 3 que eliminar. El 3 entonces en el 3 me cabe una vez y con eso finalicé esta parte de acá. ¿Ya? Fácil, difícil, ahí ustedes me dirán en algún momento, pero es importante que sepan este método porque de repente en las pruebas que tienen o inclusive en ejercicio a lo mejor de algún CIMSE o a lo mejor si se presentan a otro colegio a postular o también cuando estén en educación superior o estén dando la PSU para entrar a la universidad, les va a aparecer de esa forma, es muy poco probable que le aparezcan las líneas que vimos anteriormente. Ahora, la ventaja de esto es que ustedes tienen una u otra forma de hacerlo, ¿ya? Y eso queda a su elección dependiendo de cuál es la forma más fácil según ustedes. Ahora, esto de acá, si bien es cierto, es súper largo y tedioso, no es la parte más complicada de esto. ¿Por qué? Porque ahora nos toca encontrar cuál es el mínimo común múltiplo, ¿ya? Ya sabemos que
entre el 2 y el 4 y el 6 tenemos todos estos múltiplos, ¿cierto? Que nos pueden servir. En este caso el 2 y el 3. Entonces, yo para poder identificar cuál es el mínimo común múltiplo entre el 2, el 4 y el 6, lo que hago es multiplicar todos estos números que ocupé acá, como en esta parte de acá arriba. Si nos fijamos, tenemos el 2 aquí y acá, ese 2 ahí y ese 3 allá, ¿cierto? Entonces tenemos 2 por 2 por 3, ¿ya? Para poder calcular esto, lo que yo hago es, en el mismo orden en el cual lo escribí, los voy multiplicando. Y me digo, 2 por 2 son 4 y 4 por 3 son 12. Entonces, el mínimo común múltiplo entre el 2, el 4 y el 6 es el número 12. ¿Ya? ¿Cuál es mi invitación ahora? Mi invitación es que corroboren lo que acabamos de hacer acá, que a lo mejor para algunos es muy complejo, con el método que vimos anteriormente, de anotar los múltiplos, en este caso del número 2, del número 4 y del número 6, y se fijen en esas líneas cuál sería el múltiplo en común que tienen tanto el 2 como el 4 como el 6, para que así corroboren que efectivamente este ejercicio de acá está bueno o no, ¿ya? Chiquillos, por mi parte yo me voy a despedir, porque ya ese sería el contenido que tendríamos que revisar para vuelta de vacaciones. Espero que le haya quedado súper claro. Em, para cualquier duda o consulta que no entiendan o a lo mejor necesiten otro tipo de explicación, se supone que van a agregar los correos electrónicos de nosotros, los del proyecto de integración, ¿ya? Para que se puedan contactar no solamente los alumnos PIE, sino que esta invitación queda abierta para todos los alumnos que a lo mejor no entendieron de alguna forma y necesitan apoyo, ¿ya? Entonces ustedes nos escriben por correo electrónico y nosotros súper atentos ahí, tratar de explicarle o resolver las dudas o buscar la forma a lo mejor de poder contactarnos con ustedes para poder explicarles así como más fluidamente el contenido que a lo mejor no les quedó tan claro, ¿ya? Así que eso, yo me despido por ahora, espero verlos pronto y eso, lo extraño harto, así que harto éxito nomás y pónganle empeño, que esto se puede, ¿ya? Estoy muy feliz y orgulloso de muchos de ustedes por el empeño que le han puesto, así que eso, descansen harto y nos vemos pronto, cuídense.